Buenas noches. En esta época, además de fútbol, es bueno utilizar el tiempo en otros menesteres. En nuestra tertulia mensual y periódica que tenemos en Acoldece, en la tarde de hoy hemos invitado a la doctora Mónica Tocarruncho, quien es abogada de la Universidad del Rosario y tiene especialización en Derecho Financiero y en Derecho Contractual de la misma universidad. Mónica es experta en temas de seguros y reaseguros, tiene experiencia de trabajo en firma internacional en sus inicios, luego trabajó muchos años en Royal, actualmente es la directora de Kennedy's, que es una firma de servicios legales especializados en materia de seguros y reaseguros. En la noche de hoy, Mónica nos va a hablar sobre el nuevo régimen de reservas. Se dice que la genética de los abogados es incompatible con los números, cosa que no es cierta del todo. Tal vez con las fórmulas complejas sí, pero no con los números, sobre todo cuando uno calcula honorarios, cotiza honorarios y cobra honorarios, usualmente uno no se equivoca, eso lo maneja bastante bien. Y en materia de seguros, las cuentas más importantes, ¿en dónde están? Pues están en las primas, que son las ventas, indudablemente, pero la contrapartida adicional más importante son las reservas, donde están los pasivos o las contingencias o las responsabilidades de las aseguradoras. Y nosotros como abogados, pues no vendemos seguros, por lo tanto las primas no son nuestro fuerte, pero sí somos partícipes en el tema de los pasivos, en particular en materia de siniestros. Mónica nos ha hecho una presentación para hoy, nos ha preparado una presentación en general del régimen de reservas. Vamos a hablar de reservas de primas, reservas de desviación de siniestralidad y reserva de siniestros, que tiene una nueva regulación, todas tienen una nueva regulación, pero en siniestros también hay unas particularidades nuevas en relación con las cuales hay unas responsabilidades mucho más complejas al interior de las compañías en el manejo de las reservas y por supuesto la necesidad de que los abogados que trabajamos en el mundo de seguros y manejamos siniestros debamos afinar los criterios con base en los cuales damos los reportes a las distintas compañías para efectos del manejo de reservas. Sin más preámbulos, gracias Mónica por tu ayuda, por tu participación y te damos la palabra. Muchas gracias, Juan Manuel. Creo que ya se dijo el chiste que yo iba a hacer y es, yo voy a tratar de hablar un poco de lo que tiene que ver con la regulación que se ha venido expidiendo en los últimos años en materia de reservas técnicas, pero claramente no pretendo explicar las fórmulas, porque pues ese tema ya sería como entrar en el mundo de los actuarios, pero sí creemos que es muy importante como que tengamos nosotros los abogados de derechos seguros, ya sea que trabajemos en compañía o en firma, ese panorama de qué es lo que está ocurriendo, de dónde están viniendo los impactos, de dónde han venido los impactos más relevantes y qué es lo que viene, pues porque este tema aún está en desarrollo y en constante medición como tal. ¿Qué tenemos como en el panorama general? El decreto 2555 tenía todo lo que tiene que ver, pues se reexpidieron normas y se organizaron otras y tenía todo el concepto general que estaba antes respecto a lo que tiene que ver con las reservas técnicas. A través del decreto 2973 de 2013 se establecen cuáles van a ser las reservas modificándose, digamos, como lo vamos a ver un poco más adelante, algunas en su cálculo y otras creándose como tal. Y cuando se crean algunas en su cálculo también se van creando obligaciones o se van creando, pues digamos, como algunos parámetros. Si uno ve la fecha del decreto 2973 es mucho tiempo de aquí, desde el 2013 hasta hoy en día. Pues este es un tema que, digamos, al interior de las compañías de seguros se vino trabajando mucho de la mano de Fasecolda y con la Superintendencia Financiera, porque con este decreto se pretendía ya la entrada, digamos, por parte de las compañías en lo que tiene que ver con las normas internacionales de información financiera. Entonces, lo que se buscaba era actualizar al mercado asegurador en esos temas de reservas técnicas.
pero como se estaban creando varias reservas con unos impactos económicos relevantes para el sector, digamos que de ahí se deriva que durante varios años lo que estuvieron haciendo las compañías fue ejercicios y ejercicios de medición y de cálculo y de medición y de los diferentes posibles escenarios y tratando de trabajar con la superintendencia para determinar esas fórmulas, cómo se iban a poder calcular. Entonces aquí tenemos como un panorama de los estoy tratando de alumbrar, pero aquí, de los principales cambios como tal, de lo que tenemos del decreto 2555 y el decreto 2973, que lo que hace es modificar básicamente el 2555, donde teníamos una denominada reserva de riesgos en curso y que seguimos teniendo, así se denomina una reserva de riesgos en curso, como tal como de prima no devengada, cambia el cálculo, la fórmula que se tenía antes a lo que se tiene con el 2973, se crea la reserva de insuficiencia de primas, que es, digamos, dentro de lo que es el impacto económico que ha tenido más para las compañías de seguros. Esta es una reserva que fue muy importante para las compañías y que demandó bastante capital y que si bien hasta ahora lleva casi un año desde que empezó, digamos, su implementación o su reflejo por parte de las compañías, pues digamos que se espera que se siga viendo. Ya vamos a hablar como de pronto un poquito más en detalle de esta. La reserva matemática como tal, que sabemos que se constituye para todo lo que tiene que ver con los ramos de seguros de vida, los amparos adicionales, que se calcula la prima de forma, ahora se me olvidó, se me olvidó la palabra, como nivelada, exacto. Para lo que tiene que ver con Ley 100, pensiones, pensiones voluntarias, seguro educativo, rentas, entonces riesgos laborales. Y lo que se hace es que se sigue conservando el concepto de reserva matemática, se cambia la fórmula de cálculo, se incluyen algunas variables adicionales en las cuales tiene participación la superintendencia financiera, como lo vamos a ver, donde más adelante vamos a mostrar como el panorama de lo que ha venido expidiendo la superintendencia en materia normativa. Y se crea la reserva por insuficiencia de activos específicamente para este tema de los ramos que acabo de mencionar. Aunque digamos que en el tema de los activos y demás hay unos desarrollos importantes de lo que tiene, que los vamos a ver también más adelante, respecto a lo que tiene que ver con el deterioro del activo de reaseguro, que digamos que también es una de las novedades de la reglamentación que se ha venido expidiendo. Tenemos la reserva de siniestros pendientes, que es donde nos vamos a enfocar un poco más, que se compone de los siniestros avisados, cambia la metodología de cálculo y se dan directrices muy importantes respecto a varios temas de los siniestros avisados. Y es aquí donde la mayoría de los que estamos aquí hemos estado relacionados, ya sea como parte de una compañía o ya sea como abogados externos manejando los casos y sugiriendo constituciones de reserva o los montos que deben provisionarse. Y la reserva de siniestros ocurridos no avisados, que fue algo novedoso, digamos, en su momento, y que, digamos, el segundo mayor impacto para el sector ha sido, como lo mencionaba antes, en lo que tiene que ver con la reserva por insuficiencia de primas y en la reserva de siniestros ocurridos no avisados. No obstante, pues su impacto se haya visto desde diciembre de 2015. Esa, digamos que fue una de las primeras reservas que empezó, de las reservas técnicas que empezó a constituirse por parte de las compañías, porque el decreto 2973 en la mayoría de estas reservas, salvo en lo que tiene que ver con siniestros ocurridos no avisados, determinó la entrada en vigencia a la expedición por parte de la superintendencia de la normatividad correspondiente. Entonces, aquí es donde van desde el 2013 hasta hoy en día, que todavía se siguen, están pendientes por expedirse alguna normatividad. La reserva de desviación de siniestralidad y lo que tiene que ver con el ramo de seguro de terremoto, que todavía se están, digamos, expidiendo las normas y que tampoco vamos a entrar en mucho detalle, y algunos temas relacionados con el seguro educativo. Aquí tenemos el panorama de las circulares externas que se han expedido por parte de la Superintendencia Financiera, que vamos a tratar de verlas como un poquito más en detalle, cuáles son las características principales
de estas circulares externas. Como ustedes ven, son bastantes circulares y todavía están pendientes. Hay algunas que tienen aspectos en común, digamos lo que tiene que ver con la reserva de riesgos en curso, la 025, trata temas de reserva de riesgos en curso y reserva de siniestros pendientes, incluyendo temas relacionados con qué se puede entender que son los gastos de la compañía, que fue algo que se debatió mucho en su momento, en particular para la reserva de riesgos en curso, porque lo que se estaba buscando era un poco lo que se pensó en algún momento antes de que se expidiera la circular es dentro de los parámetros internacionales, cuando se habla de poder restar los gastos para hacer el cálculo de la reserva de riesgos en curso, digamos que los reguladores internacionales tienen como tal establecido un porcentaje para hacer mucho más objetivo el cálculo. Entonces, durante varios años el escenario que se planteaba era ¿cuál va a ser el porcentaje? Porque a nivel internacional siempre se habla como entre un 30 y un 0 para poderlo aplicar. La opción por la que se optó por parte de la superintendencia fue no fijar un porcentaje que era el escenario más ácido para el mercado, sino determinar cuáles son los gastos que pueden deducirse. Entonces los lista, da los nombres de qué es lo que puede llegar a deducirse como tal. Entonces, pues, digamos, este es como el panorama normativo que tenemos por parte de la superintendencia de lo que se ha venido expidiendo en los últimos años. Y lo que yo les decía un poco, desde el 2013 que se expide el decreto hasta el 2015, o sea, hay 2 años en los que, digamos, no hay actividad normativa por parte de la superintendencia financiera en ese tema. Lo que comentábamos dentro de la circular externa 038, tiene que ver con todo el tema de contabilizar en el activo las contingencias a cargo de reaseguradores, empieza a hablar del concepto del deterioro del activo de reaseguro teniendo en cuenta elementos importantes y entonces, digamos, dentro de la opción que hay de reaseguradores nacionales y de los reaseguradores internacionales, digamos que el REACOEX, como todos ustedes saben, establece unos lineamientos para que las compañías reaseguradoras del exterior puedan, digamos, proveer reaseguro en Colombia, y establece dentro de uno de esos elementos lo que tiene que ver con la calificación de las compañías, pues para determinar la solidez y la solvencia económica de dichas compañías. Pero con esta regulación, digamos que se va más allá, porque lo que se dice es, y son muchos de los lineamientos de la superintendencia financiera, y es, usted determine al interior de la compañía cómo debe usted tener en cuenta cuál es la solidez del reasegurador. Entonces no es suficiente que esté en REACOEX. Las compañías tuvieron que crear sus políticas y sus lineamientos para determinar si hay solvencia o no. Y esto viene finalmente, este es el resultado, el tema del deterioro del activo que afecta y que debe constituirse la reserva. Entonces, si yo voy a celebrar un contrato con un reasegurador, no tengo que tener en cuenta únicamente que esté en REACOEX, sino lo que yo como compañía tengo determinado que es que cumpla con los parámetros. Y lo que decía, pues es finalmente este es el reflejo de los últimos 15 años en el sector, en donde hemos visto que hay reaseguradores que desaparecen, hay reaseguradores o que se liquidan, hay, digamos que esta es como la reacción a los diferentes escenarios que se han visto, y yo creo que esta también es una prueba, el deterioro del activo de reaseguro es la evidencia de que las reservas técnicas como estaban consideradas inicialmente, y es la suma que se constituye para respaldar las obligaciones de las compañías de seguros, ha evolucionado mucho más, porque ya no es únicamente la obligación que yo tengo de cara a mi asegurado o al beneficiario de pagar la indemnización, sino lo que se busca ya cada vez más con las reservas técnicas es proteger la solidez de la compañía, y va mucho más allá, ya no es únicamente como el tema de siniestro. Dentro de lo que es todo este desarrollo de las reservas técnicas hay un factor muy importante común en todos, y es el actuario responsable. Vemos que se crea la figura del actuario responsable. Tenemos dos circulares externas, la 022 de 2015 y la 045 de 2016, creando como tal esta función. Es una función regulatoria porque, digamos, así como en algún momento se creó el oficial de cumplimiento y se le establecieron unas obligaciones y demás, lo mismo fue para el actuario responsable. Algo que también fue un desarrollo importante desde el punto de vista regulatorio, porque
pues finalmente de lo que teníamos de regulación respecto a los actuarios era muy poco. Estaban mencionados en el tema de las notas técnicas o de los cálculos, pero no como tal esta función, y ellos son, digamos, como el eje fundamental del tema de las reservas técnicas, porque las certifican, las calculan, determinan las metodologías. Entonces, digamos que este es un factor también pues muy importante a tener en cuenta. Como mencionábamos, la reserva de riesgos en curso, que se compone de prima no devengada y de insuficiencia de prima, que es la nueva reserva. Dentro de esta reserva, como lo comentábamos, lo que se estaba esperando era el mayor desarrollo fue lo que tiene que ver con los gastos. Y la insuficiencia de prima lo que busca es decirle a la compañía, usted sí está cobrando una prima determinada por un seguro y sus egresos, dentro de los cuales están los siniestros, no alcanzan a cubrirle, sus ingresos, perdón, no alcanzan a cubrirle sus egresos, usted significa que la prima que usted está cobrando no es suficiente. Y usted puede llegar a hacerlo, pero en ese caso requerirá que los accionistas de la compañía aporten capital para cubrir, digamos, esa insuficiencia. Entonces, lo que se quiere es que, digamos, las primas que están en el mercado correspondan realmente a lo que son los gastos que las compañías están incurriendo, digamos, y aquí hay varios elementos, porque dentro de los egresos no solamente están los siniestros, claro, es un elemento supremamente importante, pero también están los gastos que las compañías tienen para atender el siniestro, los ajustadores, los abogados. Entonces, digamos que pues este es un tema pues muy relevante, como les comentaba, y que, digamos, si bien ya está en vigencia, todavía no ha pasado tanto tiempo como para poder hacer un seguimiento, y es algo que también vamos a ver pues al final. Estas son dos circulares que básicamente lo que tenemos de la 035 ya lo hemos venido hablando, el tema de los gastos que se deducen al momento de calcular la reserva de prima no devengada. En la circular externa 025 está la metodología para establecer fecha de fin de vigencia cuando el contrato de seguro cuenta con una vigencia indeterminada. Estos es como los aspectos más relevantes de estas circulares en este tema. La 035 de 2015, que determina pues, los criterios para el cálculo de la reserva, ingresos y egresos relevantes para el cálculo de la reserva, que es un poco lo que acabamos de mencionar. La reserva matemática, que finalmente, como lo mencionamos hace un rato, cuáles son los ramos a los que corresponde. Tenemos aquí, yo creo que algo relevante de mencionar es desde septiembre de 2016 que entró en vigencia la circular externa 014 de 2016 y que estableció cuál era la información mínima que debían tener en cuenta los actuarios para poder sustentar su cálculo de reserva matemática, y que uno de los elementos de la fórmula es el vector de la... ahora, en la fórmula sí me cuesta. El vector de la... Espérense que aquí está el nombre. El vector de la tasa de mercado de referencia más reciente. Tenemos que está desde septiembre de 2016 la 014 y entró en vigencia la 040 estableciendo la periodicidad, que era trimestral y que es uno de los elementos para el cálculo de la reserva. Tenemos que pasó más de un año. Entonces, digamos que a lo que quisiera llamar la atención es las compañías han tenido que seguir trabajando entre lo que estaba antes del 2555 y lo que se ha venido expidiendo por parte de la superintendencia. Entonces han venido coexistiendo los dos modelos de reservas técnicas de forma simultánea, un poco. La 040, pues lo que decíamos, del vector de la tasa de mercado de referencia, lo publica la superintendencia financiera. Llegamos al tema como un poco más de impacto para todos nosotros, y es el tema de la reserva de los siniestros pendientes. En lo que tiene que ver con los siniestros avisados, digamos que lo que estaba antes del decreto era muy sencillo, porque finalmente era como todo el tema de lo pagado, básicamente, o de lo avisado, pero no tenía un mayor desarrollo normativo ni mayor exigencia para las compañías.
digamos, dentro del tema de reserva de siniestros pendientes, la circular externa 039 regula todo lo que tiene que ver con la metodología de cálculo para el ramo de riesgos laborales y, digamos, para todos los que manejan temas de riesgos laborales, lo relevante aquí, lo novedoso es que a esas reservas técnicas se les agregan ahora las reservas técnicas constituidas para prestaciones asistenciales, incapacidad temporal, incapacidad permanente, honorarios de abogados. Entonces, digamos, lo que se está tratando de robustecer es un poco más el cálculo y de indicarle cada vez más a las compañías qué deben incluir. La circular externa 015 del 2017 regula todo lo que tiene que ver con la metodología de cálculo de la reserva de los siniestros avisados para seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y al igual que con riesgos laborales, digamos que se deben agregar a estas reservas la pensión de invalidez y sobrevivencia, auxilio funerario, que era algo que, digamos, peleó bastante el sector y que la superintendencia lo escuchó y pues lo incluyó. Y vamos digamos, a la circular que entra a regular lo que, digamos, tiene mayor impacto para el sector y es lo que tiene que ver con la 025 de 2017, vigente desde septiembre, 025 de 2017 y vigente desde septiembre de 2017 en algunos aspectos, porque en otros apenas va a entrar en vigencia otros temas. Esta establece los aspectos relacionados con metodología de cálculo de reserva para siniestros avisados para todos los ramos de seguros que no tengan una regulación específica. Nuevamente les permite a las compañías desarrollar metodologías propias y empieza a hablar de siniestros típicos y atípicos, que digamos que es algo también novedoso de esta regulación. Y cuando empieza a hablar de los siniestros típicos, dice que son todos los que se encuentran dentro del rango general de frecuencia y severidad. Eso es como principalmente lo que dice. Y también son todos aquellos que están dentro del rango que permite calcular la reserva del propio siniestro. O sea, tampoco está diciendo mucho. Y los atípicos, en contraposición, son los opuestos a los típicos. Eso es lo que dice básicamente la superintendencia. Y empieza a clasificar los siniestros en categorías. Y dentro de la clasificación de los siniestros en categorías, se empieza a hablar de los siniestros que están en litigio. Entonces, con esta división de la categoría de siniestros, tenemos los que ya están avisados, liquidados pero no pagados, tenemos los que están liquidados y pagados, tenemos los que todavía no tengo la información, pero ya los tengo avisados, pero digamos como esas categorías que hace la superintendencia, y entra a hablar de los siniestros como tal que se encuentran en litigio. Como todos ustedes saben, digamos, en Colombia lo que manejamos para la clasificación de las contingencias en litigio son los 3 grados de lo que es remoto, eventual y probable. Pero yo no sé si alguien aquí quiera contar para alguien qué es remoto, qué es eventual y qué es probable, y otra persona que también lo cuente. ¿Algún voluntario en decir, yo creo que remoto, un voluntario? Bueno. Si quiere, puedo empezar de la misma que Okay. Puedo contribuirle en mi condición de asegurador activo. Frente a las contingencias que representan los procesos judiciales, efectivamente la norma permite y determina la calificación y clasificación entre remoto, eventual y probable en función de la estimación de probabilidad de la respectiva contingencia. Normalmente los procesos judiciales obedecen a objeciones que ha presentado el asegurador frente a reclamaciones. Después de esa discusión, cuando se ha fijado la negativa, frecuentemente tenemos la pretensión judicial que puede venir con argumentos o circunstancias nuevas, desconocidas durante la discusión. Todos sabemos que al beneficiario no se le impone la obligación de aducir absolutamente todos los argumentos a favor, frecuentemente viene con nuevas circunstancias que implican una estimación de probabilidad superior a la que uno apreciaba cuando objetó. Entonces, en ese caso califica como probable la posibilidad de pérdida, eventual si
a pesar de argumentos, también se considera que existen estimaciones y posiciones propias que permiten defender a la compañía, y remoto cuando uno considera que la compañía evidentemente tiene toda la razón. La norma permite establecer diferentes cuantías en proporción o proporciones frente a la pérdida máxima que determinaría cada siniestro. Obviamente para los probables se les asigna un porcentaje superior, hacia el 80% de la práctica en mi compañía, a los eventuales el 50% y a los remotos creo que el 20%. Básicamente esas son las consideraciones generales. Espero haber asumido correctamente la tarea. Claro que sí. Alguien que desde el punto de vista de abogado de firma quiera contarnos cuál es su percepción respecto a este tema. Si yo voy a decir, hay varios. Dos comentarios. Uno, el año pasado hice una encuesta con varias compañías sobre los porcentajes que aplicaba a cada una de las categorías, eventual, remoto y probable. Y encontré que todas tenían una política diferente. Adicionalmente, una de ellas había creado una cuarta categoría que consideraba que era absolutamente sin riesgo. Una categoría que se llama sin riesgo absoluto, en el cual pues solamente pues, reservaban los gastos de abogado. ¿Sí? Sí. Eso es lo primero. Eso es lo primero que hay que decir en esta materia. Obedece a políticas internas que define cada compañía. El segundo comentario es que hay empresas de seguros que le solicitan al abogado, que es el responsable del caso, que con base en los elementos de juicio que existen en el proceso, realice la respectiva calificación con la sustentación del caso, porque no es simplemente decir, considero que es remoto porque sí, sino en esto sí hay un estándar en el mercado, en el sentido de que la calificación tiene que ser con un argumento, sí, con una sustentada. justificación. Hay compañías que le solicitan al abogado, adicionalmente a la calificación, que sugiera un valor de reserva. Uh-huh. Hay firmas de abogados que como política se abstienen de sugerir reserva. Hay otros abogados que sugieren un valor de reserva en el entendido que es la compañía quien finalmente debe establecer la suma de dinero líquida que va a colocar en el estado financiero. Esto además porque, pues como lo va a explicar la doctora Mónica, la nueva circular externa 025 establece un procedimiento y una formalidad al interior de la compañía, porque hay un comité de siniestros que tiene unas funciones específicas, una de las cuales pues tiene que ver con validar la calificación del caso, y también tiene como función pues determinar la suma que aplicará al caso. Y en esto, el último comentario tiene que ver con, hay compañías que dentro de su política y su manual de siniestros, porque esto tiene que estar documentado, no tienen un porcentaje, sino tienen un rango. Entonces dicen, eventuales estará entre el 30 y el 60, sí. Y obviamente eso pues es una política distinta. ¿Alguien más que quiera contarnos su opinión o cómo lo refleja? Pues nosotros tenemos en cuenta en la oficina, además digamos que de la posición de posiciones en derecho, también tomamos en cuenta antecedentes que se hayan dado en la plaza en la que estamos trabajando, que a veces influyen también en la variación de la calificación. Y nos ha pasado muchas veces que empezamos con una calificación
como remota, y en el curso del proceso modificamos a partir de, digamos, del avance del desarrollo probatorio, la calificación a eventual, como también nos ha sucedido que creemos al inicio del proceso que estamos bajo una calificación probable, pero con el avance del mismo y del desarrollo probatorio se mitiga un poco la contingencia. En la oficina aplicamos un poco el tema de los porcentajes de éxito, que también se pregunta y se indaga en los informes, y tenemos calificado de remoto hasta el 30% de probabilidad de éxito en contra, del 30 al 60-65 lo manejamos como eventual, y a partir de 65 lo pasamos a probable. Lo que pasa es que tratamos de ubicarlo entre esos tres rangos de una forma realmente muy subjetiva, teniendo en cuenta qué nos están pidiendo, cómo nos lo están pidiendo, qué pruebas se contaría a favor y en contra, y adicionalmente teniendo mucho en cuenta las antecedentes de la plaza, y también teniendo en cuenta un poco el error judicial, porque hay veces que uno valora y cree que tienen derecho ganadas las cosas, pero también existen antecedentes que nos han dejado a todos con los ojos abiertos, y pues que toca también plantearlos para no plantearle a la aseguradora como una ganancia segura del 100%. Sí, Eso hacemos. Pues muchas gracias. Digamos que yo un poco, como he tenido la experiencia de ser asegurador y de trabajar para los aseguradores desde afuera, mi experiencia también era un poco esa, y era, nosotros asignábamos, lo dividíamos de acuerdo, porque además finalmente esta calificación viene de la proforma que todavía está vigente. Digamos, lo que se derogaron algunos aspectos relacionados como cómo se contabiliza, digamos, cuánto debía reservarse, o los porcentajes que estaban relacionados. En mi experiencia lo manejábamos del 0 al 30 remoto, del 31 al 69 eventual, y probable del 70 al 100. Con esto lo que vemos, si ustedes ven, es que no hay unanimidad respecto a los porcentajes. No solamente no hay unanimidad respecto a los porcentajes, o que todos si nos preguntan en palabras, todos podríamos decir como probable, hay una mayor probabilidad de perderlo. Eventual, hay probabilidad de perderlo y hay probabilidad de ganarlo. Remoto, la probabilidad de perder el caso es remota. Pero finalmente no estamos diciendo mucho más, con un tema muy relevante, y es que dentro de lo que las compañías determinan, y están en plena facultad de determinarlo, porque no hay nada más que lo diga respecto a esos porcentajes o cómo se hace, es que finalmente esa calificación tiene un impacto en la reserva del siniestro avisado, porque eso hace parte del siniestro, del caso a caso. El caso a caso pues finalmente tiene un impacto. Entonces, si además tampoco hay unanimidad respecto a los porcentajes, pues como lo mencionaba el doctor Juan Manuel, tampoco hay unanimidad respecto a qué reservo, cuánto reservo. En mi experiencia, y pues puedo mencionarlo porque además la compañía ya no existe, entonces no existe, pero ese nombre, entonces no tengo ningún conflicto de interés para mencionarlo. Nosotros siempre reservábamos, independientemente de la calificación, pero lo que hacíamos era reservar de acuerdo con el porcentaje. Por eso para nosotros el porcentaje era fundamental. Y yo, cuando trabajaba adentro y veía que me daban un 50, enfurecía. No me diga que es un 50, dígame que es un 51 o un 49, pero el 50 no. Y lo que hacíamos era reservar un porcentaje de lo que son que también es un concepto que se trabaja mucho en el mercado, que son las pretensiones racionalizadas, o la mejor estimación de lo que es el caso, que es finalmente analizar de todo lo que se pretende, que además tenemos, como en los casos de responsabilidad civil extracontractual, donde se pretende, pues vemos de toda la variedad y de todo tipo de perjuicios que se solicitan, pues realmente cuánto en la jurisdicción en la que está, en lo que corresponde, pues sería lo que podría llegar a condenarse.
y teniendo además en cuenta si estamos hablando de un coaseguro, teniendo en cuenta de cuánto sería el deducible, y respecto a eso se constituía la reserva. El 30, el 50, el 70, el 60, el 100 si es probable, y se iba revisando, digamos. Pero este es solamente el ejemplo de lo que hacíamos en la compañía en la que yo trabajaba, pero lo vimos y puede variar. Para algunas compañías puede ser un valor fijo, puede no corresponder al porcentaje, puede tomarse como política reservar únicamente lo que tiene que ver con las contingencias probables, o el otro caso que mencionaba el doctor Juan, que yo creo que eso entra como en la categoría de los, ¿cómo se llamaban esos? Los de esa compañía. La cuarta categoría. Sin riesgo. Entonces, digamos que es muy variado, y esta es un poco la realidad que tenemos en el mercado, y no tenemos como clara la posición. Hoy en día lo que se hace es, se le pide al abogado, el abogado informa, si la compañía, digamos que tenemos también las dos variedades, y es la compañía que dice, sugiérame la reserva para yo constituirla, o ni me sugiera reserva porque es que yo ya tengo mi propia filosofía y mi propia política, entonces no me interesa saberlo, ¿sí? Yo no sé cuál será mejor en realidad, o sea, desde el punto de vista como de la responsabilidad profesional, sí, pero desde el punto de vista de lo que es el mercado, pues es muy... Por lo menos la cuantificación de la reserva, me refiero, obviamente tú cuantificas la contingencia, la objetivizas, le puedes decir si es probable o eventual remota, pero poner uno el monto de la reserva. Doctor Nicolás, pero siempre va a ser una estimación No te preocupes. a título de consejo. Sí, de acuerdo. Con la claridad de que la opinión del abogado frente a la cuantificación de la reserva se emite a título de concepto, yo creo que eso no es agravante para su responsabilidad profesional. Entonces, si lo expresa de esa manera, es mi opinión, no necesariamente forzosa, es una estimación que hago de acuerdo con mi saber y entender, teniendo en cuenta las condiciones generales y particulares de la póliza, las estipulaciones económicas, etcétera, y si es sustentado mucho mejor, pues obviamente es un desarrollo relevante y muy útil para la compañía de seguros, que creo que tiene derecho a esperar eso de sus abogados, con todo respeto. Con todo respeto y sin que suene a regaño. Y hay un tema, Mónica, de IRF, o sea, que en el momento en el que se revisa, O sea, ahí hay un tema también que es importante, y es que cuando los revisores fiscales le piden a los abogados los informes frente al estado de los procesos y las calificaciones correspondientes, lo peor que puede pasar es que la compañía tenga una calificación diferente y tenga valorado el proceso de una forma, y el abogado en los informes en revisoría fiscal también reporte, digamos, sí, que una incidencia diferente en la contingencia, porque ahí empiezan todas las devoluciones de revisoría fiscal y pues todos los eventuales cuestionamientos frente a si se está calificando o reservando adecuadamente. Entonces, creo yo que también como abogados tenemos que darle la información, o sea, la información del abogado es valiosísima porque finalmente somos los que manejamos el proceso, y porque adicionalmente es lo que tendría que estar en igualdad frente a la información que maneja la compañía, por esos temas de IRF. Gracias. Sí, y digamos que yo a eso menciono un tema más. Sí. Sí, yo creo que con un tema adicional a lo que tiene que ver con las normas NIF y con todo lo demás, y es la superintendencia financiera. Y es la superintendencia finalmente lo pide, y creo que yo creo que Rebeca recordará esto, hace 4 años, creo, 5 años, la superintendencia se concentró en cumplimiento, porque además como vienen pasando diferentes cosas, digamos que en cumplimiento en algún momento la superintendencia decidió preguntarles a las compañías por lo que tenían constituido
para los litigios de cumplimiento. Entonces, la superintendencia solicitó además a todas las compañías que fueron objeto del requerimiento, que fueron todas las que hacían cumplimiento, solicitó los conceptos de los abogados. Entonces, digamos que vienen varias cosas. Viene el deber de los abogados externos de reportar, y entonces, digamos, dice uno, como al tener las dos visiones de asegurador y de externo, dice uno, el externo dice uno, ¿qué cantidad de información piden? Pero me están pidiendo cada 3 meses que les actualice todos los procesos y cuente, pero del otro lado la compañía también tiene la necesidad de reportarlo, porque la superintendencia lo pide y porque esas inconsistencias entre el proceso es eventual, porque hay posibilidad de ganarlo, pero también de perderlo. Y es lo peor que le puede pasar a uno cuando le va a entregar algo a la superintendencia. Entonces, digamos que si bien la superintendencia se ha concentrado, yo también tengo la experiencia de hace 15 años, digamos que la proforma y el reporte de contingencias hacía parte, y todavía sigue siendo parte de lo que tiene que ver de los estados financieros de fin de ejercicio, es un anexo, ya hoy en día no se entrega, antes se entregaba. Cuando se entregaba, la superintendencia lo que hacía era glosarlos, y se sentaba a mirarlo, y se sentaba a mirar que en efecto coincidieran los valores que se tenían determinados. Entonces, todo este antecedente para decir, ¿a qué nos vamos a ver ahora? Ya no va a ser únicamente o que yo decidí desde adentro constituir este monto de reserva como funcionario de la compañía, o yo le sugerí a la compañía como externo, sino se crea un comité con unas obligaciones. Y yo creo que esto finalmente va a ser que seguramente del lado de las compañías, pues sí va a haber un comité que se tiene que sentar a determinar mensualmente, el comité se tiene que reunir, que es algo importante, y es un comité interdisciplinario, o sea, ya no es solamente como el funcionario de indemnizaciones, sino tiene que ser alguien, el actuario, la persona que maneja los litigios, la persona que también conoce los siniestros. Entonces, vamos a empezar a ver que seguramente del lado de las compañías, pues para poder implementar este comité y empezar a ver reflejada la reserva de riesgos en curso y de la reserva de lo que tiene que ver con los siniestros que se encuentran en litigio, mucha mayor exigencia de información y de información más precisa, porque si bien no va a ser ese reporte el que determine la cuantía, sino va a ser al interior ese comité porque tiene que estar soportado, pues sí se necesita más información. Entonces seguramente lo que vamos a ver del otro lado de asesores externos es mayor información y más solicitudes respecto a lo que tiene que ver con la calificación de los casos. Hay algo que digamos, a mí me ha llamado mucho la atención de lo que es esta normatividad y de toda la normatividad que está en temas de la reserva de riesgos en curso para los casos que se encuentran en litigio. Y es la amplitud de la norma no permite que uno diga sí se tienen que reservar, cuánto se tienen que reservar, se tienen que mover, no se tienen que mover, sino que permite, como se habla de la mayor probabilidad, menor probabilidad, eso ha permitido que haya diferentes posiciones en el mercado. Eso es lo que ha permitido, que es lo que vemos hoy en día reflejado en nosotros acá. Ninguna está incumpliendo hasta este momento, ¿sí? Y yo creo que algo muy interesante para ver de este cambio y de lo que se está viendo es cuál va a ser el impacto, no solamente en lo que acabo de mencionar, como el tema de lo que puede ser la operatividad de más información, más información, más información, sino de si realmente, como es una clasificación de los siniestros, si vamos a poder empezar a ver cifras de esa clasificación de siniestros, de empezar a saber, los siniestros en litigio, esa clasificación de los siniestros que están en litigio, están teniendo unas reservas considerables, van aumentando, no van aumentando. Eso también nos podrá ver como ese tipo de cosas. O sea, si finalmente, digamos, la litigiosidad de los siniestros es más alta, en cuál puede haber más reservas, en los que están liquidados, en los que están pagados. Y con todo esto, en mi opinión, yo creo que son desarrollos que son importantes. En Colombia yo creo que todavía hay muchos temas en materia de siniestros que no sé si vayamos a llegar o no, y que ya ni siquiera sé si es anhelable o no,
como en temas como de los ajustadores y la regulación de la actividad de los ajustadores, que países como Chile y Perú tienen tan claramente, que si uno pues escucha hablar a un chileno o a un peruano le van a decir como, es terrible, pues porque finalmente en Perú, que yo creo que es el más exigente de todos, tienen unos términos, la compañía tiene que decirlo, y esto ya incluso empieza a generar como discusiones entre reaseguradores y cedentes, porque pues genera como todo un tema. Pero Colombia sigue estando todavía sin tener ningún tipo de desarrollo en ese tema de lo que son los ajustadores. Nosotros todavía seguimos con el tema del término que tenemos para responder, que es un mes, y no hay como mayor desarrollo desde lo que viene. Entonces, no sé si también dentro de lo que estamos viendo, como de esos desarrollos en tema de litigios, en tema de siniestros, también podría esperarse algo relacionado con los ajustadores, que es también pues una función pues tan importante, y quienes realmente, si el siniestro todavía no está en litigio, son los que entran a determinar el valor de la reserva a constituir, porque ellos sí, dentro de lo que son sus funciones, dicen, sugiero reserva a constituir 10, 20, 30 o lo que sea, y eso es en efecto lo que la compañía entra a constituir como tal. Antes de esto, digamos que quería mencionar yo también un poco lo que tiene que ver con la reserva del IBNR que mencionábamos, entró en vigencia desde diciembre de 2015, no requirió regulación adicional, y digamos que los incurridos pero no avisados o no suficientemente avisados era un concepto que, si bien no estaba desarrollado en la normatividad anterior, muchas de las compañías internacionales lo hacían, porque la mayoría de las compañías que son internacionales reportan bajo lo que es normatividad local y reportan bajo la normatividad internacional donde está casa matriz. Entonces ya constituían, digamos, ese IBNR, pero lo que es muy importante, yo creo, dentro de lo que tiene que ver con esta reserva, es se constituye ramo a ramo, se tiene que tener en cuenta un término determinado para lo que tiene que ver con los años, para tener en cuenta los triángulos. Estos son los famosos triángulos de los que hablan los actuarios. Y algo relevante para mencionar de este tema es que si las compañías no están, digamos, reflejando adecuadamente lo que tiene que ver con las reservas, y hacemos tanta mención en lo que tiene que ver con las reservas de los siniestros que se encuentran en litigio, pues porque finalmente ahí es donde hay mayor amplitud en la interpretación, porque pues si no está en litigio significa pues el ajustador me lo liquidó, pues lo tengo pendiente de pagar, o me hace falta más información, o definitivamente no lo pago, pero el problema es la amplitud y el vacío que tenemos en este tema. Pero si las reservas, el IBNR finalmente se alimenta de los siniestros avisados, porque lo que se hace es tener en cuenta toda la experiencia, digamos, lo que se analiza es como el comportamiento de la reserva del caso a caso. Eso es lo que alimenta los triángulos, que es la experiencia de la compañía, para determinar, bueno, en 3 años seguramente vamos a estar pasando esto porque estamos viendo que está aumentando. Esos son, pues, el IBNR así es como finalmente se calcula. Pero si la reserva de los avisados no se encuentra adecuadamente reflejada, pues el IBNR tampoco lo va a estar, porque finalmente eso es lo que, de ahí es de donde se alimenta esa reserva. Entonces viene como todo el tema del círculo vicioso, y este es un tema que finalmente la superintendencia, o sea, entendemos que ha expedido las normas, está haciendo la revisión. Los que están aquí de compañías saben que todo el mundo está sintiendo que la superintendencia está siendo demasiado activa en muchísimas cosas, muchos requerimientos, muchas preguntas, muchas inspecciones, muchas visitas, pero este es un tema que todavía sigue estando abierto, y yo creo que el peor escenario sería que de repente de la noche a la mañana la superintendencia, sin de pronto o tener más luces o fijar algo más, empezar a hacer la revisión de todos los litigios que tienen las compañías, porque además la litigiosidad de las compañías es alta. Entonces hablamos que algunas tienen 1000, otras tienen 800, otras tienen 500, son 1500, o sea, es un volumen alto. Y quisiera mencionar otra cosa, y es algo muy relevante para la discusión de nosotros como abogados, y es
algo que yo creo que tú mencionabas y era relacionado con qué pasa con los antecedentes negativos, cómo deben influenciar lo que nosotros como abogados, ya sea internos o externos, estimamos del caso. Y sin ir más lejos de algo que está mencionando Fasecolda todo el tiempo es lo que está pasando con el tema de la responsabilidad fiscal y de la Contraloría. ¿Sí? Donde, ¿qué debo hacer yo para estimar mi reserva? Debo tener en cuenta que tengo una póliza claims made y tener en cuenta que el reclamo no se presentó en la vigencia y entonces es un caso remoto, o porque es claims made y la Contraloría está desconociendo el claims made y recientemente considerándolo como una cláusula abusiva, decir que ya no es remoto sino es eventual. No obstante, desde el punto de vista del análisis técnico y jurídico, me dé que no es un caso que yo deba calificar como eventual. Ese es un tema que yo creo que mezcla lo que tiene que ver con la regulación, con lo que tienen que hacer las compañías, con la constitución del comité, con los pronunciamientos que hacemos los abogados externos, pero que además con lo que está pasando en el sector y que afecta a todas las compañías. Yo creo que ese es como otro interrogante que está pendiente y que deberá entrar pues a revisarse. Creo que me pasé varias hojas. ¿Dónde yo? Para el tema de terremoto. Antes de que pases al terremoto, Sí. ¿cuál es tu opinión sobre los intereses de mora en la cuantificación de las reservas? Ese es otro tema bastante complejo y yo trataría de dividirlo dependiendo de, digamos en mi experiencia, dependiendo del ramo del que estemos hablando y dependiendo de, digamos, ante quién estamos, si estamos ante la jurisdicción ordinaria o no, si estamos en temas de lo que tiene que ver con vías gubernativas, DIAN, ministerios, en donde finalmente los intereses terminan costando más que el mismo siniestro, esa es la realidad. Y yo diría que en estos casos seguramente yo creería que debería incluirse alguna porción de lo que tiene que ver con los intereses. Para el tema de lo que tiene que ver con la instancia judicial, digamos que todavía no hay tampoco una posición, o sea, no siempre se condena con intereses, entonces digamos que es muy a criterio de las compañías. Yo por eso digo, cuando son entidades que está claro que si yo voy a tener que pagarle a la DIAN me va a cobrar con intereses, o cuando voy a tener que pagarle al ministerio voy a tener que pagarle con intereses, tengo que reflejar el interés en la reserva. Eso es lo que yo creo. Pero cuando hay cierta posibilidad de que, digamos, no se materialice aún, yo creería que en lo que tiene que ver con procesos judiciales podría esperarse a lo que tiene que ver con la primera instancia. Si en la primera instancia hay algún reconocimiento de los intereses, pues seguramente tocará hacer el ajuste de la reserva, así fuera un probable, con lo que tiene que ver con intereses. Y pues ya como tal, esperar a lo que ocurra en la segunda instancia. Esa sería un poco mi posición para los intereses, que digamos en Colombia solamente estamos viendo el tema de los intereses, pero en otros países como Argentina además se le suma el tema de la inflación. Y es el tema de inflación, no inflación, y para el caso de los de responsabilidad fiscal es el tema de indexación, no indexación, que es un poco yo creo que como el debate que se da. Yo le agregaría al debate algo, una discusión de fondo mucho más profunda. La Superintendencia Financiera ha venido pues construyendo su propia normatividad, pero si bien es cierto ha tomado una serie de parámetros europeos o de Estados Unidos y la realidad histórica demuestra que esos parámetros en solvencia, parte técnica, nuevas modificaciones sobre conglomerados financieros, pues en esos países que estamos tomando, pues no previnieron las crisis financieras, incluso fueron medidas posteriores a las mismas crisis. Sí. Entonces,
Eso por un lado, muchas veces vendemos esta nueva normatividad como la solución para prevenir las crisis y uno puede decir con conocimiento histórico que las tomamos de otros países que tuvieron crisis financiera. Y relacionado con esa parte, pues planteo una postura intermedia, más allá de la discusión si el que debe hacer el cálculo es el abogado o el actuario de la compañía de seguros. La tendencia que tenemos que dirigirnos es que sea una valoración conservadora, pues para la solidez de nuestra actividad, y que, pues porque en un mundo donde hay tantos problemas y tan inestable, la postura debe ser pues tenemos que ser un poco conservadores y hacia allá nos tenemos que dirigir, y lo otro es que hay que intentar pues pasar al segundo estado, que es hacer la comparación entre las estimaciones que hicieron los abogados y los actuarios en su momento, y pues el desarrollo histórico de los siniestros pagados, ya para ver si esas valoraciones se están desfasando, y si la superintendencia ahí sí tiene que exigir que se reajusten, y porcentajes que la misma superintendencia debería pues definir. Sí, el tema de los pagados era un poco lo que estaba antes con el 25-55, ¿no? Que decía como los pagados durante los últimos 3 años, que digamos que lo que se dice es anticípese un poco más, digamos, esa es como la crítica de la que hace la regulación, y por eso de donde surge la regulación no es solamente los pagados, porque los pagados es solamente algo, es la foto que ya está. Lo que se busca es más la anticipación por parte de la compañía y del actuario a lo que se pueda presentar. Ese digamos que fue uno de los cambios relevantes de lo que estaba en el 25-55 respecto a es pagados, y esta dice no es un tema solamente de pagados, porque yo estoy esperando no que usted solamente se haga a la foto que le tomó hace 3 años, sino que usted, con lo que está viendo hoy en sus avisados, que todavía no le han pagado, pues tenga la posibilidad de, que ahí viene luego un tema de cuando empieza a darse la siniestralidad, ¿qué hace uno? ¿Sigue constituyendo uno el avisado, o empieza a jalar del IBNR? Que es otro tema de discusión. ¿Cuándo puedo empezar a tocar el IBNR? Cuando empiezo a ver que se da una siniestralidad alta. ¿Debo seguirlo engordando, o debo ya empezarlo a jalar para el caso a caso? Precisamente frente a la anotación del discurso amigo, creo que una reflexión detenida sobre el tema de reservas técnicas nos conduce a estimar, a la conclusión de que este es un terreno donde cualquier extremo es vicioso. La exacerbación de reservas técnicas, ¿a qué conduce? A mayores costos en el sistema que se paga la comunidad asegurada a través de las primas. Además, desde el punto de vista del interés público, el exceso de reservas técnicas puede ser una forma de evadir la presentación de utilidades de las entidades aseguradoras. Usted lo acaba de decir, con la posición que en ocasiones se esgrime la superintendencia frente al no uso de la IBNR, le hemos dicho a la superintendencia, a veces los aseguradores parecemos maratonistas en un trayecto enorme bajo un sol incandescente con una cantimplora que cada vez llenamos más hasta acumular 50 litros, pero que nos prohíben tomar siquiera una gota de agua. Eso no tiene sentido, porque la reserva es la acumulación de recursos para utilizar durante la operación de la entidad. Luego, la reflexión es cualquier extremo en materia de reservas es vicioso. Además, el sistema tiene otros mecanismos para proveer seguridad financiera, especialmente el régimen de patrimonio técnico
el patrimonio adecuado, etcétera. Luego el justo medio y lo adecuado de acuerdo con las circunstancias que es lo aconsejable. Vaya uno a definirlo precisamente, no es fácil. Sí, no. Esa es la aspiración ideal. Yo añadiría sobre los extremos, también criterio que se torne preponderante en el cálculo de las reservas también es ineficiente y poco práctico, en el sentido que si nos basamos solo en el histórico, no estamos teniendo en cuenta la situación del mercado, donde tenemos compañías nuevas que no cuentan con historia de alguno siniestral. Luego, no estaríamos realizando un cálculo debido a reservas o no les estamos dando las herramientas para hacerlo. Pero el otro extremo, que es ya tenerlo a un reporte de cada 3 meses, se vuelve tedioso en procesos que no avanzan y no se inmutan en 6 o 9 meses. Y si representa un trabajo tedioso de los abogados externos en estar actualizando la información. Luego, no solo ambos extremos entre el conservador y el riguroso es ineficiente, sino también como volcarnos en un criterio para su cálculo exclusivamente. La circular la más reciente en lo que tiene que ver con reservas técnicas es la 006 de 2018, que entrará en vigencia en 2019. Digamos que esta recoge un poco como lo que tiene que ver con la definición de qué se considera un evento sísmico, y es el tema de las 72 horas, que un poco también es aprender de lo que ha pasado en otros lados. Entonces es con todo lo que tiene que ver con México y digamos que es el reflejo de eso, y es que se considera un mismo evento sísmico pues todo lo que ocurra dentro de las 72 horas. Y reglas relacionadas con modelación de cartera propia del ramo de seguro de terremoto. Aquí, digamos, esta es otra foto de lo que tiene que ver con la entrada en vigencia. Digamos que aquí es importante solamente como mencionar que esta es como la entrada en vigencia de la regulación. Sin embargo, muchas de estas lo que hacen es, de acuerdo con el artículo 5 del decreto, se menciona que algunas de las reservas, digamos, tienen un plazo de 1 año para acreditarse. Entonces son 3 meses para presentar el plan. Entonces nuevamente lo mismo, y es las compañías tienen que trabajar con la junta directiva para determinar el plan, cómo lo van a ajustar, y luego tienen 1 año para acreditar esas reservas como tal. Entonces este es como un poco el panorama de cuándo ha venido entrando. Entonces, si vemos, mucho está en el 2017, apenas empezando. Entonces en otra foto que vamos a ver aquí, en realidad estas son las cifras publicadas por Fasecolda, pero pues digamos que esto no nos dice mucho, porque en realidad hasta ahora está empezándose a ver el impacto, ¿sí? Vemos una disminución, lo cual llama mucho la atención, pero yo creo que principalmente, o sea, analizando las cifras, lo que dice uno es, mucho está empezando a constituirse en este momento, o va a empezar a constituirse, o va a empezar a cambiar derivado del cambio de la metodología, o va a empezar a cambiar dependiendo de cómo se vea. Finalmente lo que tenemos aquí es un poco también, pues que finalmente la mayor parte vienen de lo que tiene que ver con vida y no con generales, pues que es algo que también es importante. ¿Cuáles son como los nuevos retos en tema de regulación y qué más hace falta? Digamos, todavía sigue siendo falta temas de regulación en reserva matemática de seguros de vida, instrucciones de la metodología de cálculo de la reserva por insuficiencia de activos, que es la que hace parte de la reserva matemática, metodología de cálculo y liberación de reserva de desviación de siniestralidad, todavía sigue estando pendiente. Instrucciones relacionadas con reporte y registro de inversiones de reservas derivadas del ramo seguro educativo, instrucciones sobre información necesaria para lo que tiene que ver con el tema de enfermedad laboral, que es algo que se viene, y todo lo que van digamos, a tener las compañías que empezar a implementar. ¿Qué es lo que se le ha pedido a la superintendencia? Como cambie la periodicidad, expida regulación sobre temas de pedirme contabilizar todos los meses. Esto es de verdad una carga demasiado fuerte, o sea, operativamente es muy desgastante para las compañías. Eso es en donde se ha pedido como más regulación por parte del sector, y es lo que está tratando de liderar un poco como Fasecolda, que cambie un poco pues este tema.
Esto pues es finalmente lo que pues yo quería compartir con ustedes en la tarde de hoy. Sí, espacio para preguntas con la venia de la Sí, doctora claro. Mónica. Estuvo amplio durante la presentación, pero hay que preguntar si después también. No, Mónica, yo solo quiero entender un poco más el tema de la reserva de insuficiencia de prima, porque no me quedó claro si esta sola se activa cuando, digamos que hay un gadget, cuando se verifica la insuficiencia de prima en determinado ramo para un periodo específico. Sí. Entendí que solamente se activa y digamos que se genera cuando eso ocurre. Sí. Y si es así, también digamos como el efecto que se avisora, que diría yo que también implicaría un incremento, digamos que un ajuste en varios de los productos que se ofrecen en el mercado con un incremento de primas, porque claramente por la competencia se habían bajado las tasas a un nivel bastante, que también pasa en Reaseguro, pero unas tasas muy bajas donde varios de los actores en el mercado se preguntaban, oiga, esto sí está, si estamos bajo una suficiencia de primas o no, y si es así, entonces, ¿qué se avisora o qué avisoran ustedes para lo que viene en la aplicación de esa norma? Sí, la reserva se activa cuando la diferencia, digamos, entre lo que son los egresos de la compañía que ya determinó la Superintendencia Financiera que puede contabilizarse como un egreso, son mayores que los ingresos durante un periodo de tiempo determinado. Por ramo. Se calcula por ramo. Entonces, digamos que esto en respuesta a la primera pregunta, digamos que como lo tiene calculado, porque esta sí es como lo tiene calculado la Superintendencia Financiera, en la 035 son, se toma como referencia los 2 últimos años, ¿sí? Lo que se quiere en efecto es, en teoría, la superintendencia lo que decía era, yo recibo muchas quejas respecto a que las compañías no cobran, entre las mismas compañías no estamos cobrando la prima que corresponde, y lo que se quiere en teoría es que en efecto la prima corresponda por lo menos con el gasto que se está teniendo, con el tema de que no necesariamente exige que se reajuste el valor de la prima, que es lo peligroso de la regulación, sino que permite, pues te obliga a constituir la reserva. Entonces no es como que automático, si el ramo está dando pérdida, o sea, o es mayor el egreso que el ingreso, para decirlo de una forma correcta, entonces tengo que salir a ajustar la tarifa. No, tienes que salir a constituir la reserva. De ahí es donde se dice que el tema de no tener la reserva adecuada lo que genera es un perjuicio para los accionistas, ¿sí? Ese es finalmente el tema. Entonces, si fuera algo automático, o sea, la regulación puede haber sido un poco más estricta y decir como que no estoy diciendo ni que debió ni sino, digamos, el otro escenario hubiera sido, cuando usted se encuentre en dicha situación no constituya la reserva, sino ajuste la prima. Ajuste la nota técnica y ajuste la prima, pero lo que permite es, lo que dice es, constituya la reserva. Y ahí entonces es cuando los accionistas deberán determinar si entonces se ajusta la prima o están dispuestos a tener un ramo que además con otro tema, y es la norma no permite que se compensen como entre ramos, porque lo que en algún momento se decía era como, bueno, yo tengo este ramo que es incendio que está mal, pero tengo accidentes personales que está súper bien, entonces voy a compensarlo y finalmente pues yo no tengo que constituir la reserva. Entonces lo que sí dice la superintendencia, no, es ramo a ramo. Entonces, digamos que eso de un lado. ¿Y la otra pregunta cuál era? Tal vez, doctora Mónica, quería intervenir para complementar su acertada respuesta en el sentido de que la definición de esta reserva de insuficiencia de prima es, en otras palabras más coloquiales, sería el precio del dumping. El dumping es aquella práctica en virtud de la cual algunos actores compran mercado perdiendo dinero conscientemente con el propósito de captar nuevas porciones de mercado. Pues esta regulación le dice, si usted vende a pérdida, pues constituya reserva. Y esto lleva a un esfuerzo de capital de los accionistas, lo cual
permite precisar que la fuente de constitución de las reservas no siempre son las primas. No. Frecuentemente las regulaciones buscan y persiguen que sean los accionistas los que pongan capital para constituirlas. Esto por una discusión semiacadémica que recientemente tuvimos en otro escenario, pero es muy apropiada el direccionamiento de la regulación para defender la posición de mercado y evitar prácticas abusivas o por lo menos desestimularlas. Desestimularlas, es un poco. ¿Cuál era la segunda pregunta? No, el efecto, o sea, yo aseguraría que sí va a haber un incremento. Lo que pasa es que el efecto de eso en las primas, en el mercado, pero uno diría, sí, va a haber. El otro tema es ya lo que plantea el doctor Hoffman, que puede ser que se mantengan asumiendo eso como a nivel de estrategia. También eso puede pasar. Pero... De lo que reporta Fasecolda, la constitución de esta reserva que ya se hizo el año pasado, pues como lo primero que ya se empezó a hacer, fue de lo que generó un mayor impacto para el sector. Entonces eso significa que sí fue de mayor impacto, que no se ajustó la prima, sino que se optó por constituir la reserva. Hay que ver cómo evoluciona, ¿no? Que es un poco el tema de, todavía lo estamos viendo, todavía falta regulación, todavía estamos viendo, y probablemente la foto en un año sea diferente. No, pues es algo que no sabemos. ¿No? No sé si ¿Alguna otra pregunta? Un segundo. Más que pregunta para la expositora, también al auditorio, a ver si un colega nos puede dar una luz con el tema del alcance, funciones y responsabilidades del comité de siniestros, ya que como se mencionaba ahorita y lo dijo Mónica, uno, el tema de la periodicidad mensual es muy gravosa, incumplible casi para las compañías de seguros. Y otro detalle que tiene es que, si no estoy mal, la norma dice que no es solo para los procesos litigiosos, sino también para las conciliaciones extrajudiciales. Sí, así es. Entonces, no sé si algún colega ya ha tenido la oportunidad y tiene una estructura o ha tenido la oportunidad de trabajarlo, porque la verdad es que estamos viendo cómo encontrarle la vuelta. ¿Algún colega o...? Nosotros podemos ofrecer asesoría en el tema de cómo conformarlo, y Kennedy está totalmente dispuesto a trabajar con quien lo necesite. Le tienen la respuesta, pero le cuesta. Nuevamente, ¿algún colega que quiera...? Yo trabajo procesos judiciales en Previsora. Previsora. Yo hablo por Previsora y lo veo muy difícil. Estaba comentando acá Juan Manuel que me parece una responsabilidad muy grande para esa compañía puntualmente, claro, por su condición pública, el componente estatal, por tener a la Contraloría y a la Procuraduría encima además, y por el alto volumen de litigiosidad. Yo estuve hasta marzo del 2016 y dejamos 12.000 entre procesos judiciales, vías gubernativas y fiscales. Entonces, el manejo de un comité de siniestros de esas dimensiones no lo quiero ni imaginar, y creo que la única forma en una compañía así sería con actos de delegación en comités, subcomités y tratando de manejar el tema. Creo adicionalmente que en últimas, si ese requisito, digamos que se escapa un poco a la practicidad en las compañías grandes con que tienen harta siniestralidad y hartos litigios, y eso va a ser muy difícil de manejar, y pues tendrán que hacerse las delegaciones correspondientes para poder hacer subgrupos y por lo menos tener alguna aplicabilidad. Frente a la responsabilidad, creo que no sé, ahí en el decreto hablan de la conformación, de cómo debe ser conformado el comité, y quién tiene que presidirlo o alguna cosa. No, presidirlo no, esto es regulación de la circular externa, porque en realidad el decreto no, digamos que todo este tema viene desde la circular, todo lo que tiene que ver con la clasificación, los típicos, los atípicos, la clasificación de los siniestros, la periodicidad que yo dije mensual, que hoy día es trimestral, qué tiene que hacer, cómo debe estar conformado. No dice quién lo preside. Pero eso también implicaría, creo yo, que al interior de cada compañía ese comité tenga una regulación y un reglamento propio, donde haya un líder, donde haya
un tema de suplencias, donde hayan decisiones, actas, y pues es más trabajo, ¿no? Claro, y es que hay un tema y es, digamos, cuando uno les pregunta a las compañías, un comité, y entonces, claro, toca establecerle su propio reglamento con el tema de, digamos, la superintendencia cada vez está haciendo más visitas in situ, más inspecciones in situ a las compañías, y cuando llega la superintendencia lo que pide primero es comités, reglamentos y actas. A nivel de comité, hay básicamente tres grandes tareas. Uno, el tema de la conciliación, que hay que verlo como una formalización de algo que ya se hace. Una compañía toma la decisión de conciliar o no conciliar con base en un análisis. Lo que hay que hacer es formalizarlo dentro de la estructura del comité a través de un formato. Eso es, pero esa es formalizar lo que ya se está haciendo. Y es sano, porque eso permite aplicar políticas generales de manera consistente en la compañía. Ahora bien, el trabajo del comité en relación con los siniestros típicos es un trabajo de análisis de cifras, porque el siniestro típico lo calcula el sistema. Está parametrizado en el sistema usualmente. Porque es típico, yo lo puedo parametrizar. Cada colisión de siniestro leve se reserva tanto dinero y si pasa tal cosa está parametrizado. Razón por la cual el trabajo analítico del comité en siniestros típicos es bajo. El trabajo más complejo es en los siniestros atípicos, aquellos que se salen de lo que está dentro de lo que puede ser un comportamiento normal de frecuencia y de severidad. Y eso obedece al perfil de cartera que tenga cada compañía. Si una compañía está concentrada en riesgos corporativos, está expuesta a tener mucho más siniestros atípicos, razón por la cual tiene que adecuar su estructura al portafolio de negocios que está asegurando. Necesariamente va a tener que ser así. El arranque es un arranque muy complejo, porque es un aprendizaje, mientras se definen las políticas, se definen las responsabilidades y se conectan pues, con los responsables, los analistas de siniestros y los abogados. Es un tema complejo, hay que ponerle mucha atención, porque, como tú lo dices, la superintendencia pues está con el foco, uno de sus focos de los tantos que tiene activos, uno de los focos es esto y es un tema que es muy importante. Sí, hay un tema sí, finalmente el comité nos entraría hoy en día las compañías tienen configurado en sus sistemas avisado, sí, el sistema lo constituye, la política incorporada que incluso las compañías tienen incorporadas en los sistemas es 10%, 20%. Ya el tema se sale es cuando va a litigio y cuando toca entrar a hacer todo el análisis de la estimación razonable y el determinarlo entre el de siniestros y el legal, cuánto se va a hacer, y muy probablemente sea, yo creo que estoy de acuerdo en que hoy en día muchas compañías ya lo hacen, pero como siempre el tema desde, ya lo hacen, lo revisa, lo fija, pero ahora toca sentarse en un comité, a ser cuidadosos con las actas, a ser muy cuidadosos con las actas, a crear las actas, y pues en medio de todo, pues yo creo que si se sientan los dos, pues digamos, es todo un trabajo al interior de las compañías, que finalmente también lo que yo les mencionaba y va a replicar del lado de lo que son, pues de lo que somos los proveedores de servicios. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. El tema de reserva de siniestros, sobre todo cuando hay litigios, pues es absolutamente apasionante. Muchísimos criterios y encontrar la fórmula mágica es tremendamente difícil. Siempre van a estar los dos extremos, ¿no? Si usted sobre reserva, no va a tener utilidad, va a tener pérdida y usted como administrador le van a decir que no sirve para nada y lo van a echar. Si usted no reserva adecuadamente, también lo van a echar. Porque llega un día un siniestro enorme que usted no tenía reservado y le van a decir, ¿cómo es posible que usted no tenía reservado este siniestro si usted lo iba a perder? Entonces, llegar al punto exacto es dificilísimo. En la experiencia cada quien se acomodará
como su experiencia la haya dictado y va aprendiendo muchas cosas. Yo les podría decir que en principio, si uno es muy optimista como abogado y arranca con una estimación de remoto y de pronto se empieza a complicar el caso y hay que conciliar, usted va a ser el oso con su compañía, porque no tiene ninguna reserva y no le van a dejar conciliar. Entonces piénselo bien, no sea tan optimista. Yo sé que uno siempre quiere transmitirle al cliente la idea de que usted es muy bueno y va a ganar, pero no siempre depende de uno, ¿no? Miren ustedes, hoy Alemania salió del Mundial, nunca había pasado en la historia y pasó, entonces imposibles no existen. No, Alemania nunca había sido eliminado en fase inicial del Mundial. No, en ese año no había fase de grupos en los mundiales, entonces por eso no había pasado. Entonces, tengan muy presente eso, sobre todo el dinamismo en las reservas, importantísimo. Si usted es abogado externo, lo más importante es que periódicamente actualice, si hubo algún cambio sustancial, infórmelo, y con eso los comités, por lo menos trimestralmente, se pueden mover y tomar una decisión en función de lo que informen. Yo no me extiendo más, mil gracias a la doctora Mónica. Le comento que nos escucharon desde Brasil y desde Bolivia y que agradece muchísimo la presentación. A todos ustedes, mil gracias por su asistencia y los invitamos, como es costumbre, a que nos acompañen en un refrigerio. Bueno, último aviso parroquial, el próximo mes no tenemos tertulia, porque todos tenemos que descansar, seguramente habrá muchos en vacaciones. A partir de agosto retomamos tertulias. Les tengo que confirmar la fecha porque estamos indecisos un poquito en cuanto al día exacto. Muy probablemente será el 15 de agosto, pero lo confirmaremos. Y vamos a hablar sobre líneas jurisprudenciales en materia de responsabilidad del Estado. Entonces, con el doctor Cristian Alier Hernández, salvo algún cambio no previsto. Entonces les estaremos informando. Nuevamente, mil gracias por su asistencia.